Muy bien, vamos a iniciar la clase. Este tema de las obligaciones tributarias es un tema sumamente delicado, importante. Muchos errores que se cometen a nivel empresarial tienen su, su raíz en problemas tributarios. Y es importante entenderlo de esa manera, que el Estado necesita recursos. Entonces, los tributos, tal como establecimos en la clase pasada, son la base de esos recursos que el Estado necesita. De hecho, de todos los recursos, de todos los ingresos corrientes que el Estado percibe, que son sus ingresos normales, me atrevería a decir yo que un 90% provienen de ingresos tributarios. Por lo tanto, de ahí las medidas, las leyes, la normativa tan estricta que el Estado establece para su control. Y por eso hablamos de algunos aspectos relacionados con esto en la clase pasada y hoy vamos a enfocarnos específicamente en una de esas obligaciones que existen, que es la emisión de documentos. Todas las empresas inscritas como contribuyentes tienen la obligación de emitir ciertos documentos que amparen las transacciones que ellos han hecho y que se generan alrededor del IVA, ¿verdad? Más que todo el IVA, que es el impuesto estrella. Hay que también aclararlo, que del 100% de los ingresos tributarios, el IVA representa casi el 70% de todos los ingresos tributarios. Eh, y la renta y los demás impuestos, pues, absorben el otro 30% de los ingresos tributarios. De ahí la preocupación del Estado por garantizar que los contribuyentes hagan bien las cosas. Esto está dentro de lo que son las obligaciones formales. Recuerde que hay dos tipos de obligaciones sustantivas, que son las que implican el pago propiamente de un impuesto o de un tributo en general, y las obligaciones formales, que son aquellas que están alrededor de esa obligación sustantiva y que lo que buscan es garantizar que todos los contribuyentes hagan las cosas correctamente. De eso se trata. Bien, ahí van a disculpar, estoy un poco mal otra vez de la garganta, pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos con este tema. Por ahí les envié en el transcurso de la semana un documento adicional que parte de esa información que está en ese documento está en esta presentación. También la presentación se la voy a compartir para que ustedes tengan ambos documentos. La idea es que con ese documento adicional, que es una guía de ejercicios donde se busca, primero, pues por un lado, conocer cada documento, cómo está estructurado, y luego hacer alguna práctica, no una práctica manual, porque es una práctica pues, estrictamente manual, eh, sobre el llenado de los documentos. Porque nosotros sabemos que con las nuevas medidas que se están tomando con la facturación electrónica, muchos de estos procesos ya no se hacen manualmente. Sin embargo, yo soy de la convicción de que cuando, si algo se puede hacer de manera electrónica, yo siento de que primero hay que hacerlo de manera manual, porque si nosotros tenemos dominio al hacerlo manualmente, pues no va a haber prácticamente ninguna dificultad para hacerlo electrónicamente. Sin embargo, si yo aprendo un proceso únicamente electrónicamente, valga la redundancia ahí con mente, estaríamos prácticamente teniendo problemas a la hora de que yo tuviera que hacerlo manualmente. O habría detalles que yo obviaría porque cuando se hacen electrónicamente hay cosas que se están automatizadas. Por ejemplo, algunos datos de los clientes ya están en una base de datos y únicamente se arrastran a través de un código probablemente, pero esto vuelve como que el proceso no lo dominamos. Pues de eso se trata. Así que si ustedes pueden, eso no es parte de las tareas de la materia, pero si ustedes pueden eh, imprimir alguna parte de ese documento y pueden hacer algún tipo de práctica con la información que está ahí, pues sería bastante bueno para ustedes. Ahora, cuando hablamos de emisión de documentos, precisamente nos referimos estrictamente al IVA, porque es el IVA el que nos eh, exige la emisión de estos documentos.
Entonces dice, esta obligación es aplicable a aquellos contribuyentes del IVA que deben respaldar cada una de las operaciones realizadas vinculadas a la aplicación del impuesto en sus diversos hechos generadores. El IVA tiene básicamente, de acuerdo con su propia ley, ahí por el artículo 12 en adelante, la ley habla sobre los hechos generadores del IVA, que son prácticamente son 4. Esos hechos generadores están ahí mencionados. Transferencia de bienes muebles corporales. Es decir, vamos a ver qué tenemos. Bueno, estos son los documentos. Cuando decimos transferencia de bienes muebles corporales, hace énfasis en esa palabra corporal. Un bien mueble, nosotros sabemos, cuando vimos contabilidad, lo mencionábamos, un bien mueble es aquel que puede ser trasladado de un lugar a otro, por sí mismo, dice el Código Civil, o por una fuerza externa. Desde ese punto de vista, un bien mueble es desde una hoja de papel, es un bien mueble. Un bolígrafo es un bien mueble, porque se puede transportar, no por sí mismo, sino que lo tenemos que cargar, pero nosotros lo podemos mover de un lugar a otro. Una computadora, un escritorio, un vehículo, que en ese caso sí se puede mover, quizás no por sí mismo, ¿no? Pero no requiere que alguien lo cargue, sino que con su motor puede desplazarse. Un animal, ¿verdad? Al margen de lo que los veganos nos digan, que son seres vivos, sí, pero jurídicamente un animal es una propiedad, es un bien. Entonces yo tengo una vaquita, yo tengo un caballo, un perro, son bienes muebles porque se pueden trasladar de un lugar a otro. Ahora, lo de corporal, se hace énfasis en lo corporal porque se excluye dentro del concepto de bienes muebles eh, para efectos del IVA todos aquellos bienes muebles que no tienen existencia física. Por eso es que los activos intangibles tienen problemas a la hora de la aplicación del IVA, porque los activos intangibles realmente son un bien mueble incorporal, porque no tienen existencia física, sino que ellos valen por su significado legal. Lo mismo ocurre con los títulos valores, como cheques, letras de cambio y otro tipo de documentos. Para efectos de la ley no se consideran dentro del primer hecho generador porque no son corporales. Entonces, esto lo pueden encontrar, lo de bien mueble corporal, en el reglamento de la ley del IVA. No en sí en la ley, pero sí en el reglamento, ahí está explicado. Solo hace una excepción la ley con respecto a esto de los bienes muebles corporales y dice que únicamente se considerarán como bienes muebles corporales, aunque no lo sean, aquellos documentos que amparen algún bien mueble. Por ejemplo, un certificado de depósito, no depósito de dinero, ¿verdad? Sino depósito en un almacén de depósito. Por ejemplo, si usted le va a vender 10 televisores a una persona y esos televisores usted los tiene en una bodega, entonces usted le da ese documento que ampara a esos televisores a la persona, hace la transacción y la persona ya con ese documento debidamente endosado va a la bodega y retira los televisores. Entonces, en este caso, ese documento en sí no es lo que vale, sino lo que ampara, que en este caso sería un bien mueble corporal, o es decir, los televisores. Es el único caso donde un bien mueble incorporal, como un documento, se considera como corporal. Luego viene la prestación de servicios, que es el otro hecho generador más común, que es cuando pues, una persona presta servicios de salud, presta servicios educativos, servicios jurídicos, servicios contables, servicios de auditoría, servicios de transporte, en fin, toda la variedad de prestación de servicios que existen. Luego viene en el C, la importación o internación de bienes y servicios. Cuando nosotros hablamos de importación o internación, en cualquiera de los dos casos estamos hablando de introducir mercadería o introducir servicios que provienen de otros países. Pero también ahí el reglamento hace una diferenciación entre importación o internación. Y la internación
la vamos a entender nosotros como cuando el bien viene de alguno de los países que ha firmado o países signatarios, así se les llama, lo que es el sistema de integración centroamericana. Que serían, básicamente, no tengo el dato muy actualizado, pero originalmente las 5 repúblicas que se independizaron de España, o sea, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, y posteriormente creo que se ha incluido a Panamá y también a República Dominicana, que si bien es cierto no es parte de Centroamérica, pero últimamente ha firmado muchos convenios con Centroamérica. Entonces, si viene de esos países, entonces se le llama internación, y cuando viene de cualquier otro país fuera de Centroamérica o de los que acabo de mencionar, entonces se le va a llamar importación. Entonces, solo para diferenciarlo entre los que vienen del SICA, o Sistema de Integración Centroamericana, con aquellos productos que vienen de otras latitudes. Y el último hecho generador que a veces genera cierta controversia es el retiro o autoconsumo de bienes y servicios. Este es un proceso difícilmente fiscalizable por parte del Ministerio de Hacienda porque es un proceso interno. Y como es interno, pues a veces no hay evidencia de que se haya generado. A menos que vayamos a hacer una revisión o una inspección directa a la empresa y ahí determinemos si ha pasado esto, ¿no? Aunque en todo caso no es algo que se da masivamente, por lo tanto no es tan significativo el grado de evasión que puede haber a través de esta figura. Explico cómo funciona. Digamos que usted vende computadoras. Usted es una empresa distribuidora de computadoras. Pero resulta que en la oficina, donde está el contador, se les arruinó el equipo, ¿no? Se arruinó la computadora y por lo tanto requieren hacer un cambio de computadora. Pero como ustedes venden computadoras, entonces, ¿para qué vamos a ir a comprarla a otro lado si nosotros tenemos a la venta? Entonces, da la orden el gerente de que de la sala de ventas se descargue una computadora, las que están a la venta, y se instale en la oficina del contador. Ahí, aparentemente, nosotros no hemos vendido la computadora, pero sí la estamos retirando, ¿verdad? Estamos haciendo un retiro de esa computadora, la hemos trasladado del inventario al activo fijo. Y por lo tanto, legalmente, allí se ha generado el hecho, o se ha dado el hecho generador, que en este caso es el retiro o autoconsumo de ese bien. Y eso también constituye un hecho generador del impuesto. Esos serían entonces los 4 hechos generadores del impuesto. Vamos a hablar ahora de los documentos. Básicamente son 6 documentos, pero son más porque realmente el segundo documento tiene variantes o también tiene sustitutos. Ya vamos a hablar más adelante de esas variantes o esos sustitutos. Pero básicamente son estos 6 documentos. El comprobante de crédito fiscal, la factura y sus variantes o sustitutos, la nota de remisión, la nota de crédito, la nota de débito y el comprobante de retención. Esos serían los 6 documentos básicos para la aplicación del IVA y que, dada cualquiera de las circunstancias que lo origine, la empresa tendrá la obligación de emitirlo. Es importante aclarar que de estos 6 documentos, los primeros 5 los emite el que vende, ¿verdad? La persona o el contribuyente que vende emite los primeros 6 documentos. El único que emite un contribuyente que compra es el último, que es el comprobante de retención. Más adelante vamos a ver, obviamente, en qué consiste, vamos a ver cómo es, ¿verdad? La verdad es que los documentos, a excepción de la factura, que ya tiene otras variantes por ahí, pero lo que son los comprobantes, el crédito fiscal, la nota de remisión, la nota de crédito, la nota de débito y aún el comprobante de retención son muy similares. Es decir, hay cosas que son iguales en todos los documentos. Por eso es que
nosotros vamos a ver este día un modelo del primer documento, que es el comprobante de crédito fiscal, porque nos va a servir de base prácticamente para todos los demás. Incluso la factura tiene un formato parecido, un poco más simplificado, pero muy parecido al comprobante de crédito fiscal. Quizá las variantes no, como el ticket de la caja registradora o la factura simplificada, son un poco diferentes. La factura de exportación también se parece mucho al comprobante de crédito fiscal. Entonces vamos a ir desglosando cada uno de los documentos, viendo cuáles son sus características fundamentales y vamos a ir viendo un modelo. De hecho, pero del comprobante de crédito fiscal vamos a detenernos un poco más en el modelo. Tenemos un esquema por ahí que lo vamos a ir analizando para que veamos así cuáles son los elementos que debe llevar ese documento. Vamos a hablar del comprobante de crédito fiscal, conocido así de manera abreviada a veces como CCF, ¿no? La mayoría de personas, para no poner todo el nombre, porque el nombre es bastante largo, lo abrevian como CCF, ¿no? Entonces veamos en qué consiste. Dice que este documento es emitido por el vendedor y se utiliza para respaldar las ventas de bienes y o servicios a contribuyentes debidamente inscritos y que por lo tanto poseen su respectivo número de registro de contribuyente. Cuando nosotros le vendemos a otra persona que es contribuyente igual que nosotros, porque si nosotros no somos contribuyentes tampoco podemos emitir este documento, obviamente. Entonces, si nosotros le vendemos a otra persona que también es contribuyente, entonces nosotros le emitimos un comprobante de crédito fiscal. Pero para eso nosotros debemos verificar que esta persona esté debidamente inscrita. Y la única manera de comprobar eso es a través de su número de registro, ¿verdad? Que es una tarjeta que está emitida por el Ministerio de Hacienda y que es aparte del NIT, ¿verdad? Acordémonos que el NIT lo tenemos básicamente todos, incluyendo personas naturales o jurídicas, mientras que el NRC únicamente lo tienen aquellas personas naturales o jurídicas que se han declarado como contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda y que por lo tanto asumen todas las responsabilidades y obligaciones que hemos hablado anteriormente, como presentar declaraciones, notificar de un montón de cosas y obviamente emitir documentos como este. Muy bien. El comprobante de crédito fiscal se caracteriza porque en él debe consignarse la información que identifica al cliente. Debe ir el nombre, el número de registro, la dirección, el giro, en qué condiciones se da la venta, si es al crédito o es al contado. Es decir, el CCF, por decirlo de alguna manera, es mucho más detallado que una factura. El CCF lleva más información. ¿Por qué razón? Porque la persona a la cual estoy emitiendo el documento es un contribuyente y por lo tanto ese documento a él le va a servir para comprobar ante el Ministerio de Hacienda que pagó el IVA de la compra que hizo y por eso se llama así el documento, ¿verdad? Porque comprueba que el comprador en este caso, o sea, la persona a la cual nosotros le emitimos el documento, ha pagado el IVA correspondiente a lo que compró. Por eso se llama comprobante de crédito fiscal. Ahora bien, además de todo lo que hemos mencionado, el impuesto aplicado debe desglosarse. En este documento dice, es decir, aparecer de manera separada al precio de venta. Cuando nosotros establecemos precios en una empresa, los precios se deben estar expresados, bueno, en la lista de precios deben haber siempre dos valores, ¿verdad? Por ahí en el documento que les compartí, al final hay una lista de precios y siempre se debe poner en esa lista de precios el valor sin IVA y el valor con IVA. Porque dependerá del documento que yo tenga que elaborar, así voy a poner con IVA o lo voy a poner sin IVA. En el caso del comprobante de crédito fiscal, los precios van sin IVA, porque hasta el final se calcula el IVA, se hace un cálculo global del IVA de todos los productos que ahí se han puesto, y eso es lo que se va a sumar
al valor neto y eso nos va a dar el valor total del documento. De tal manera que cualquier persona, en este caso podría ser un delegado de Hacienda, pueda a través de la inspección visual del documento verificar cuánto es el valor sin IVA y cuánto es el IVA y el total que el documento ampara. Esto es bien importante que no lo olvidemos, ¿verdad? Que los precios que vamos a utilizar a la hora de hacer un comprobante de crédito fiscal deben ser precios sin IVA, porque el IVA se calcula hasta el final del documento. Se debe emitir en original y 2 copias como mínimo que se distribuyen así. Fíjense que lo que el Código Tributario, porque esto ya no está en la ley, porque eso se trasladó al Código Tributario. El Código Tributario establece que son como mínimo un original y 2 copias. Eso significa que cualquier contribuyente que así lo desee puede emitir más copias, todas las copias que él considere necesarias. Pero lo legalmente exigible son 3, ¿verdad? El original más los 2, más las 2 copias. Es lo mínimo que debe haber. ¿Y cómo se distribuyen? Es decir, ¿a quién le va a ir a parar cada uno de estos, el original y las copias? Veamos. Dice que el original debe ir para el cliente, la copia 1 debe ir para el emisor, o sea, para nosotros, que somos los que estamos emitiendo el documento, y la copia 2 también se le da al cliente. O sea, al cliente se le dan 2 ejemplares del documento y nosotros nos quedamos con una. De ahí que algunas empresas crean más copias porque como emisores una copia no es suficiente. Tienen que distribuirla a varios departamentos. A veces el departamento de ventas se queda con una, luego contabilidad, que es la que debe manejar el original. Más bien, una de las copias, de las primeras copias, se le va a contabilidad, otros que lo mandan a bodega. Bueno, hay una serie de necesidades de información y por eso el documento se emite. Esto es cuando se emite de manera manual, ¿no? Ahora, el cliente obviamente va a decidir en qué va a utilizar su original y su copia. El original es bien importante porque si ese original se extravía, el cliente puede tener problemas a la hora de hacer su declaración, o más bien no a la hora de hacer su declaración, porque ahí probablemente pase, no va a haber mucho problema, porque no le van a revisar los documentos, a menos que sea seleccionado para eso, ¿verdad? Pero en una revisión posterior puede haber, claro, que va a haber problema, porque el único documento que da derecho a crédito fiscal es el original. De hecho, las copias, todas las copias que se puedan sacar después del original, o legalmente deben llevar una leyenda así atravesada, ¿verdad? O sea, en diagonal. Dice ahí en color rojo, degradado, o sea, degradado porque no pueden ponerlo en tinta fuerte, ¿verdad? Porque entonces no se vería todo lo que está escrito dentro del documento, sino que es un color un palidito. Los impresores, o sea, las empresas, las imprentas saben cómo hacer eso. Y ahí dice, copia no da derecho a crédito fiscal. Es decir, que las copias no le dan derecho a crédito fiscal. Entonces, en ese caso es bien complicado porque habría que hacer un proceso a través del emisor para que nos emita una copia certificada del documento, donde el proveedor, a través de una nota que puede ir atrás de la fotocopia o de la copia, exprese que ese documento se emitió en original en una determinada fecha. De tal manera que ahí el Ministerio de Hacienda amarra al emisor y al receptor del documento como cómplices de alguna manera en caso que estén mintiendo, ¿verdad? Los dos se irían en caso de que descubrieran que es mentira. Entonces vamos a ver ¿cómo se llama? Vamos a ver el modelo del documento. Lo tengo por acá ya listo. Y ahí tenemos el modelo del comprobante de crédito fiscal. No es que va a ser exactamente así como este que está ahí. Este es un modelo. Lo que la ley exige es que cumpla con los requisitos mínimos. De ahí la forma, el arte, como le llaman los de imprenta,
Eso va a depender de su gusto, ¿no? Cómo usted lo quiera, cómo se llama, qué quiere que lleve, ¿verdad? Si lleve algún tipo de cuestión especial. Pero lo básico, y ahí lo vamos a ir mencionando, tenemos aquí por el lado, vamos a comenzar por el lado izquierdo, el logotipo. Esto es opcional. No es obligación que usted le ponga un logotipo. Yo aquí le he puesto este logotipo porque muchas empresas usan el logotipo y eso las identifica de una manera más, o sea, como que te caché aquello, ¿no? Ahí está el logotipo de la empresa, que es opcional, repito. La identificación del contribuyente, esto sí es importante. El nombre del contribuyente, a qué se dedica, aquí está el giro, y la dirección en la cual está ubicado el establecimiento. Ahora, hay una cuestión que hay que aclarar con respecto a esto de la identificación del contribuyente. Esto está en el documento que les envié, ¿verdad? Ahí lo pueden ver. Ahí está. Cuando a veces resulta, vaya, veamos una persona natural. Nosotros a veces a la sociedad le ponemos un nombre, pero al establecimiento le ponen otro. Voy a poner un ejemplo que es conocido, que ahorita estamos en una época donde ese lugar está totalmente atestado de personas, ¿verdad? El Mr. Donald. El Mr. Donald, Donald o Donut, como le queramos llamar, Mr. Donald es un nombre comercial, ¿verdad? Ese es para que la gente lo conozca, ¿verdad? Porque en sí, la empresa a la cual pertenecen estos establecimientos se llama Sistemas Comestibles S.A. o Cisco. Ese es el nombre. Si usted ve algunos productos de Mr. Donald, la bolsa por ahí dice a veces Cisco. Eso quiere decir que sistemas comestibles, Cisco. Entonces, pero si usted dice bienvenidos a Cafetería Cisco, probablemente nadie entraría, porque no suena a cafetería. Entonces, por eso le ponen Mr. Donald. ¿A qué quiero llegar? Que cuando nosotros vamos a elaborar la documentación de la empresa, debe llevar el nombre del contribuyente, tal como está inscrito en Hacienda. Por eso, si usted pide una factura en Mr. Donald, le van a poner ahí, en el documento va a aparecer sistema comestible, no va a aparecer, tal vez va a aparecer Mr. Donald, pero como un nombre secundario, ¿no? Pero va a aparecer como nombre contribuyente sistema comestible. Lo mismo ocurre con personas naturales. Digamos que una señora tiene un bazar, ¿verdad? Y se llama Bazar Rosita. Ese es el nombre del establecimiento. Pero ella se llama Rosa María Argueta. Entonces, ¿qué va a aparecer en el documento? Va a aparecer el nombre de ella, Rosa María Argueta. ¿Verdad? Aunque por ahí aparezca Bazar Rosita también, pero debe aparecer plenamente identificable el nombre de ella porque ella es la contribuyente. Entonces, aclaro eso porque muchas veces hay dudas. Y de hecho, cuando se van a llenar los libros, eh, se debe colocar el nombre del contribuyente y no el nombre del establecimiento. ¿Verdad? Bien, nos vamos aquí a la parte derecha, este recuadro que normalmente está en tinta azul. Aquí lo tenemos porque es copia. No está perdón, en tinta roja. Esto tiene que, el borde debe estar en tinta roja. Y debe llevar, bueno, primero la denominación del documento, que es comprobante de crédito fiscal. Si es una factura, quiere decir factura. Eso va primero. Luego el número del documento. Aquí va el número del documento. El número de resolución, porque hace unos años se hicieron unas reformas tributarias, estamos hablando de unos 15 años, más de 15, unos 18 años, allá por el año 2004, 2005, se hicieron unas reformas donde se incluyó esto de las resoluciones. Antes, si usted quería mandar a hacer facturas nuevas porque se le habían acabado los anteriores, únicamente iba a la imprenta, verificaba que la imprenta estuviera debidamente legalizada y usted decía, bueno, necesito tantos bloques de facturas de 200 o de 100 facturas cada bloque y con un documento, un escrito y hasta ahí bastaba, ¿no?
Pero debido a que muchas personas abusaban de la figura ¿cómo se llama? De la impresión de documentos y mandaban a hacer documentos que sí los iban a usar legalmente, así mandaban a hacer otros que los usaban de forma ilegal, es decir, llevaban un doble control o una doble, no más bien no doble control, sino una doble facturación, que es algo ilegal. Entonces dijeron los de Hacienda, no, a partir de ahora, cualquier persona que necesite documentos, mandar a hacer documentos, primero los tiene que solicitar a Hacienda que nosotros le autoricemos que se los puede mandar a hacer. Entonces se manda un escrito a Hacienda, Hacienda resuelve y cuando resuelve da ese código y ese código hay que incluirlo en los documentos, ¿verdad? Para garantizar que Hacienda ya avaló que se mandaran a hacer los documentos. Obviamente a Hacienda le queda un registro allá de cuántos documentos mandó a pedir y todo, y si ven alguna anomalía que usted está pidiendo demasiados documentos, pues obviamente se los le van a detectar y le pueden hacer una visita sorpresa, ¿no? Luego va el NIT y el NRC del contribuyente, ¿verdad? Estos son del contribuyente. Luego va la fecha del documento. Importante la fecha, sin fecha no sirve de nada el documento. Luego va el nombre del cliente, que se llama Almacenes Norteños S.A. La dirección del cliente. Aquí está la dirección. El departamento, incluye la dirección, el departamento donde está ubicado, que en este caso es San Salvador. El NIT y el NRC del contribuyente, ¿verdad? Estos son del contribuyente. El giro, que es a qué se dedica, ¿verdad? Compra-venta de ropa. Las condiciones de la operación, aquí dice que es al crédito. Y hay otro dato aquí que es la venta cuenta de, que es cuando nosotros estamos vendiendo en consignación, que es otra figura que también regula el IVA, que es cuando nosotros vendemos producto a nombre de otra persona. Hay alguien que nos da el producto y nosotros lo vendemos, le hacemos llegar la plata a la persona y nosotros cobramos nuestra comisión, ¿verdad? Nosotros vendemos por comisión. Pero eso en este caso no está contemplado. Luego viene el cuerpo propiamente del documento, que es lo esencial. Aquí, pues, las cantidades de producto que se están vendiendo, una descripción que debe ser lo más clara posible, porque a veces no se pone de manera correcta acá en este espacio la descripción. Debe ponerse, si es posible, la medida y la marca para evitar dudas posteriores. Y ahí vemos paquetes de rastrillo de afeitar, presto barba, tubos de crema dental Colgate, etc. El precio unitario sin IVA, recuerde, va sin IVA, ¿verdad? De cada elemento. Y luego aquí hay una columna de ventas no grabadas, que eso se da para ciertos casos. Ahorita no vamos a hablar de las ventas no grabadas, pero vamos a usar en este caso venta grabada, ¿verdad? Vamos a multiplicar la cantidad por el precio y aquí vamos a obtener la venta grabada. Entonces aquí, ventas grabadas, cantidad por precio. Luego, tenemos acá las sumas. Nos vamos a ir por el lado de derecho todavía acá. La suma de los valores de las ventas grabadas, que en este caso son 1.281.20. Luego iría más IVA, ¿verdad? Calculamos el IVA multiplicando esto por el 0.13, eso ya lo sabemos. Es un total que sería la suma. Y hay dos espacios más, que esto se creó también a raíz de esas reformas que les comentaba, del 2004 o 2005, durante la presidencia de Antonio Saca se dieron estas reformas, y que las vamos a ver más adelante. Vamos a ver un tema, solo ese tema de la percepción y la retención, pero si en este caso hay un IVA percibido, ¿verdad? Y luego el total que va a ser, claro, el IVA retenido percibido se aplica, porque hay veces no aplica, ¿no? Vamos a ver eso de los grandes contribuyentes, los medianos y los pequeños contribuyentes. Entonces, acá
el total sería el subtotal más el IVA percibido. Si es percibido se suma, si es retenido se resta y eso nos va a dar este valor que va a ir aquí. Ahora, este valor total deberá desglosarse en letras acá. Esto es bien importante, ¿verdad? 1,460, perdón, y los centavitos 57 entre 100. ¿Por qué se pone la cantidad en letras? Porque eso garantiza que no haya duda sobre cuál es la cantidad, porque podría haber dudas sobre algún número mal escrito, ¿verdad? Hay gente que escribe bien raro los números, escribimos, me incluyo, porque a veces hay números que me salen, por ejemplo el 1 a veces me sale como que 7, por eso a veces mejor solo hago un palito, no le pongo la rayita porque si no se ve como que 7. Entonces para evitar eso debe ir en letras acá. Y luego acá abajito va una información adicional de quién entrega y quién recibe, en este caso, el producto o el documento, con su DUI, su NIT y su firma, pero esto solamente aplica cuando la venta sea mayor a 11,428,58, o sea, el equivalente a 100,000 colones de antes, ¿no? Estos son 100,000 colones. Y luego viene la parte de la autorización de la imprenta, el tiraje, ¿verdad? Aquí dice la imprenta a la luz, el número de registro, el NIT y el registro de la imprenta, dónde está ubicada, el número de autorización que tiene la imprenta, en qué fecha se hizo el tiraje, de qué número a qué número se hizo el tiraje, es decir, cuál fue la primer comprobante que se imprimió y el último en el blog, y el número de autorización y la fecha, ¿no? Todo esto debe ir en estas letras muy chiquitas, muy pequeñitas, para que no vaya, para que alcance el espacio, ¿verdad? Porque tampoco vamos a hacer un documento muy grande. El tamaño del documento realmente no está regulado. Algunos lo hacen más grande y otros lo hacen más pequeño. Y luego al final viene la autorización. Viene la identificación. En este caso, este documento es el original y por lo tanto va también hacia quién va destinado. Original cliente, el otro diría copia 1 emisor y el tercero diría original cliente, tal como lo vimos en la presentación. Muy bien, ese sería el esquema que para los demás documentos no vamos a ir viendo todos estos llamaditos para ir viendo lo que lleva, sino que solamente vamos a ver el documento así en blanco, pero ya sabemos que la mayoría de información es similar en los demás documentos.